Lucas capítulo 14. Voy a leer del versículo 25 al 34 y de los mismos estaré predicando. Voy a leer de la Biblia Reina Valera SBT. El versículo 25 dice así: Y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta los gastos, para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando aún el otro está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal perdiere su sabor, ¿con qué se sazonará? Y por final, el versículo 35 dice: Ni para la tierra, ni para el estercolero es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Señor, te pedimos que esta tarde podamos escuchar el Evangelio de la gracia. Pero a la misma vez te pedimos, Señor, que nos recuerdes, primero de todo a los que no son creyentes, que les muestres el costo de seguir a Cristo. Y a aquellos que ya somos creyentes, nos recuerdes también el costo que se nos anunció de seguir a Cristo. Que nos recuerdes que seguirle a Él vale la pena, porque no hay un tesoro mayor en el universo que Cristo. Bendice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Muchas veces cuando pensamos en el Evangelio, no pensamos en que hay un costo para seguir a Cristo. Es decir, el Evangelio de salvación es totalmente gratuito y es por la fe solamente. Pero al hablar del costo, aquí nos referimos a que para poder ser un cristiano tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Y el día de hoy estaremos viendo precisamente este tema, el costo de seguir a Cristo. Y este sermón lo veremos en 4 breves puntos. Punto número 1, el costo de nuestra familia. Punto número 2, el costo de la vida. Punto número 3, el costo de cargar la cruz. Y punto número 4, 2 ilustraciones. Título del sermón: el costo de seguir a Cristo. Punto número 1, el costo de nuestra familia. Note conmigo el versículo 25, que dice: y grandes multitudes iban con él. Aquí vemos en el versículo 25 que grandes multitudes seguían a Cristo durante su ministerio. Ahora, en el capítulo 12, Lucas nos dice que estas multitudes eran millares o miles de personas que se atropellaban para seguir a Jesús. Y en aplicación, ¿se puede imaginar usted a millares de personas atropellándose por seguir a un ministerio? ¿Se puede usted imaginar el día de hoy a millares de personas atropellándose por seguir a Cristo? Este en realidad sería el sueño de muchos predicadores modernos en sus iglesias, el tener a grandes multitudes. Ahora escuchen, en sí no está mal desear que millares vengan a Cristo. Eso es algo bueno que todos debemos de desear. Pero entonces, ¿cuál es el problema del evangelio moderno? ¿Y cuál es el problema del pastor o predicador moderno? El problema es que muchos pastores
y predicadores modernos diluyen el mensaje del Evangelio para que las multitudes no se vayan de sus iglesias. El predicador moderno viene e invita a las multitudes a hacerse cristianos con tan solo repetir una oración que no es bíblica. El predicador moderno le ofrece métodos carnales y entretenimiento a las multitudes para atraerlos a la iglesia. El predicador moderno hace todo excepto predicar el costo de seguir a Cristo. ¿Y cuál es el resultado de este evangelio moderno y diluido? El resultado es que grandes multitudes en las iglesias creen que son cristianos simplemente porque hicieron una oración, pero en realidad son incrédulos que practican el pecado. Y el problema es que esas mismas personas un día se despertarán en el mismo infierno. Pero como veremos aquí, lo que estas personas verdaderamente necesitan es escuchar un evangelio que les hable del costo de seguir a Cristo. Lo que estas personas ocupan escuchar es el llamado del arrepentimiento, de abandonar su pecado y correr a Jesús en fe para salvación. Una fe que es totalmente gratuita por la obra de Cristo, pero que para seguirle tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. A esto nos referimos con el costo de seguir a Cristo. Noten el versículo 25, Lucas 14, 25, dice: y grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesús, contrario a lo que haría el predicador moderno, se voltea a las multitudes, a los millares de personas que lo seguían. Y después Jesús les dice, si ustedes quieren venir a mí y no aborrecen o odian a su padre, madre, esposa, hermanos, hermanas, hijos y aún su propia vida, no pueden ser mis discípulos. En otras palabras, si vienes a Cristo y no aborreces o odias a tu familia y aún tu propia vida, no puedes ser un cristiano. En aplicación, predica el costo de seguir a Cristo en una mega iglesia el día de hoy y verás cómo se vacían o desaparecen las multitudes en segundos. Predica el costo de seguir a Cristo en una iglesia reformada moderna y verás cómo un comité de personas en la iglesia tratarán de despedirte de tu oficio como predicador. Pero la verdad es que la iglesia debe de regresar a predicar el evangelio como Cristo mismo lo predicaba en este pasaje. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué significan estas palabras? ¿Acaso Cristo quiere verdaderamente que odiemos a nuestra propia familia? Bueno, déjenles digo lo primero, lo que no significan estas palabras. Esto no significa que literalmente tienes que odiar o aborrecer a tu familia. Esto no significa que literalmente tienes que odiar a tus padres, hijos, hermanos y esposa o esposo. Pues como hemos visto, la misma Biblia nos enseña una teología de la familia. La misma Biblia dice, como parte de los 10 mandamientos, que honremos a nuestros padres y madres. La Biblia dice que los hijos deben de obedecer a sus padres en el Señor. La misma Biblia nos dice que los esposos debemos de amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque este es el segundo y gran mandamiento en el cual se resume toda la ley y los profetas. Pero entonces, ¿qué significan estas palabras de Cristo? ¿Por qué Jesús nos habla de aborrecer o odiar a nuestra propia familia? Vayan, guarden su lugar ahí, vayan conmigo al pasaje de Mateo 10, denle la vuelta a Mateo 10 rápidamente, versículo 37, donde nos da el significado de este versículo. Mateo 10, 37, dice así, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí.
Es decir, lo que Cristo quiere decirnos en Mateo y en Lucas es que tenemos que desear seguirle a Él, a Cristo, más que a cualquier persona que amemos en este mundo. Cristo quiere que lo amemos a Él más que amamos a nuestra madre o padre, a aquellos quienes amamos desde nuestra niñez. Cristo quiere que lo amemos más a Él que a nuestra propia esposa, esa mujer por la cual daríamos nuestra vida. Cristo quiere que lo amemos más que nuestros hijos. Quiere que lo amemos más que ese hijo que Él nos dio y amamos desde el vientre de su madre. Y Cristo quiere que lo amemos más que nuestra propia vida, que estemos dispuestos aún a morir por seguirle. Dicho de otra manera, tú debes de ver a Cristo como más precioso que a la persona que más amas en este mundo para poder seguirle, para poder ser un cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo verdaderamente es el tesoro más precioso de todo el universo. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, veamos en Lucas, por qué Jesús quería asegurarse de que sus seguidores estuvieran dispuestos a considerar el costo para seguirle. Miren más arribita en Lucas 14, y en Lucas 14, versículo 16, vemos una parábola. Lucas 14, versículo 16, vemos cómo la gente menosprecia el Evangelio y siempre tiene excusas para no seguir a Cristo. Y aquí vemos ilustrado la predicación del Evangelio como una invitación a una cena. Noten el versículo 16. Dice, Él entonces le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Aquí vemos que Lucas registra una ilustración del Evangelio al hablar de una cena y sus invitados. Y aquí el hombre que organizó esta cena representa a Dios. Y aquí la cena representa la invitación gratuita a ser parte del reino de Dios. En otras palabras, la invitación a la cena representa la salvación que se llevará a cabo en el cielo. Y los invitados a la cena aquí representan a aquellos que escuchan el Evangelio ser predicado. Noten el versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y noten cómo aquí es enviado un siervo a proclamar que ya está lista la cena. Este representa al predicador que es enviado por Dios para predicar que la salvación está disponible gratuitamente a todo aquel que cree en Cristo y solo en Él para salvación de sus pecados. Y en el contexto, los primeros que reciben la invitación a la cena de Dios son los judíos según la carne. Ahora escuchen esto porque es importante para entender el pasaje o la parábola. En las cenas judías antiguas se hacían dos invitaciones. La primera invitación era para ver quién iba a asistir. El día de hoy sería algo así como el hacer RSVP a un evento. La segunda invitación era solo para confirmarles o decirles a la gente que ya estaba listo para que asistieran a la cena. Y lo que vemos aquí en esta parábola es la segunda invitación. Es decir, las personas ya habían dicho que iban a asistir a la cena. Ahora veamos qué hacen con la segunda invitación de la confirmación. Noten el versículo 18. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y necesito ir y verlo. Te ruego que me excuses. Aquí vemos como muchos de los que ya habían dicho que iban a ir a la cena empiezan a excusarse. El primer hombre pone la excusa de que no puede ir porque se acaba de comprar un campo. ¿Y no es esta la excusa de muchos? ¿No es esta una excusa que aquellos hombres que desean la salvación de Cristo, pero dicen que están muy ocupados porque acaban de comprar una casa o algún terreno? Escuchen, hermanos, los de la primera invitación son aquellos que profesan ser cristianos, pero siempre tienen muchas excusas para no seguir a Jesús. Noten el versículo 19. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Aquí otro hombre se excusó porque había hecho una inversión de negocios al comprar animales de granja.
Y muchos del día de hoy por sus trabajos dicen estar muy ocupados para Cristo y su salvación, aunque se dicen cristianos. Muchos de estos aún dicen que son cristianos y ni siquiera vienen a la iglesia el día del Señor, que es el domingo. Versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Otro dice que no podía ir porque no quería descuidar a su esposa o a su familia, pues se acababa de casar. ¿Y no es esto una excusa común para seguir a Cristo? La familia o la esposa o los hijos, el padre y la madre. Versículo 21. Al regresar, aquel siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el señor de la casa, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y haz entrar acá a los pobres y mancos y cojos y ciegos. Aquí vemos al señor enojado, al señor de la casa, es decir, a Dios. Ese señor representa a Dios en la parábola y está enojado por el rechazo de los invitados, que representa el rechazo de los judíos al evangelio de Cristo. Y por lo tanto el hombre manda al siervo por las calles y por las plazas a predicarle a otro grupo de personas. Esta vez el predicador iría a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y este grupo de personas discapacitadas y pobres que son invitados representan a aquellos que nadie invitaría a una cena. Al igual que es improbable que el día de hoy tú salgas de las plazas e invites a un indigente que no conoces a cenar, así de improbable era estas personas fueran invitadas a una cena. Y este grupo de personas representan a aquellos que se dan cuenta de su depravación, de que están pobres, cojos, mancos y ciegos, y que dependen totalmente de Dios para ser salvo. Estos representan a aquellos que no la pensarían dos veces si los invitas a comer, porque tienen hambre y entienden que no pueden comprar su salvación, y que si no entran a la cena por invitación de otro, perecerán en el infierno. Estos valoran tanto esta cena que no pondrían excusas y decir que están muy ocupados para seguir a Cristo. Ellos no pondrían la excusa de que tienen que atender a su madre, padre, hijos y esposas, porque estos valoran la cena más que cualquier otra cosa del mundo. Valoran a Cristo aún más que los tesoros de este mundo. Versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Versículo 23. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Ahora noten que lo que le sucede a los hombres que fueron invitados a la cena y estaban muy ocupados para atender con muchas excusas. Ellos no gustarán la cena. En otras palabras, ellos no heredarán el reino de Dios. Ellos terminarían el infierno y serían excluidos del cielo. Ahora les pregunto, ¿qué hubiera hecho el predicador moderno con estos que estaban muy ocupados para atender la cena y se excusaban? Creo que tristemente el predicador moderno hubiera afirmado a esos que estaban muy ocupados para Cristo y les hubiera dicho que si aceptaron a Cristo en sus corazones ya eran cristianos y que eso era suficiente. Pero este no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico requiere que entiendas tu condición espiritual delante de Dios. Requiere que entiendas que eres como un cojo espiritual, que no puedes ni levantarte, ni correr, ni andar detrás de la justicia de Dios por causa de nuestro pecado. Requiere que entiendas que estás ciego, que no puedes ni siquiera ver el reino de Dios por tu pecado. Requiere que entiendas que estás pobre, que estás en bancarrota espiritual y que no hay ni una sola obra que puedas hacer para contribuir a tu salvación, pues tus mejores obras están manchadas por el pecado. Requiere que entiendas que estás manco, que la salvación no está al alcance de tus manos. No es una obra humana, sino una obra soberana de Dios. Y cuando entiendes estas cosas, tú no expones excusas a la invitación gratuita del reino. Tú no pones excusas para seguir a Cristo. Tú no pones excusas cuando escuchas que el Hijo de Dios vino a gustar la muerte por el pecado de su pueblo, para que su pueblo guste la cena de la salvación.
Pero si tú eres uno de los que tienen excusas para seguir a Cristo, tú terminarás recitando tus excusas en el mismo infierno. Regresando a nuestro pasaje de Lucas capítulo 14, aquí vemos una vez más cómo Jesús predicaba el Evangelio y cómo Él predicaba el costo de seguirle. Noten el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué tan importante es el Evangelio para ti? ¿Qué tanto verdaderamente deseas el reino de los cielos? ¿Qué tanto amas tú a Cristo? Déjenles hago algunas preguntas más específicas. ¿Amas a Cristo más que a tu padre o madre? ¿Amas a Cristo más que a tus hijos e hijas? ¿Amas a Cristo más que a tus hermanos y hermanas? ¿Verdaderamente amas a Cristo por encima de las personas más preciosas de tu vida? Te pregunto con aún más detalle, si tuvieras que escoger entre tu padre, madre y seguir a Cristo, ¿escogerías a Cristo? Si tuvieras que escoger entre tu esposa y Cristo, ¿escogerías seguir a Cristo? Si tuvieras que escoger entre tus hijos y Cristo, ¿escogerías seguir a Cristo? ¿Pueden ver cómo el evangelio bíblico no se compara con el evangelio moderno, diluido del día de hoy? Y como aplicación, mis hermanos, esto no es solamente hablar en teoría. A través de la historia de la iglesia, esto ha sido una realidad. Los hombres y mujeres que siguen a Cristo han tenido que enfrentar esta pregunta. ¿En qué evangelio crees tú? ¿Cuál evangelio predicas tú en las calles? Ya vimos el punto número 1, el costo de nuestra familia. Veamos el punto número 2, el costo de nuestra vida. Noten el versículo 26, parte final. Dice, leyendo desde el principio, dice, alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Aquí vemos que Jesús no solamente pide que amemos más que a padre, a madre, esposa, hijos y hermanos y hermanas a Él, sino que también nos dice que tenemos que amarlo más que nuestra propia vida. Y la realidad es que todos amamos nuestra vida y tenemos un deseo de preservarla. Es por esta razón que la ley dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice la ley esto? Porque por naturaleza nos amamos a nosotros mismos y tratamos de preservar nuestra vida. Por lo tanto, aquí Jesús, después de poner la condición de que debemos de amarlo más que todas nuestras relaciones más íntimas, nos dice que también tenemos que amarlo más que aún nuestra propia vida. Déjenlo digo en palabras más sencillas. Tú para seguir a Cristo, para ser cristiano, tienes que estar dispuesto aún a morir por el Evangelio si es que esto fuera necesario. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y hermanos, solo porque somos cristianos en uno de los países más libres del mundo y más ricos del mundo, no entendemos que el morir por el Evangelio ha sido una realidad para muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo. Incluso en la historia de la iglesia hubo persecuciones desde el inicio, en los primeros siglos, y muchos cristianos entendieron el costo de seguir a Jesús cuando derramaron su sangre por seguirle. Al punto que un cristiano llamado Tertulian en los primeros siglos dijo lo siguiente, dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Qué significa que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia? Que donde quiera que el mundo mata a cristianos o derrama su sangre, ahí es donde más crece el cristianismo y la iglesia. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y una vez más, Cristo nos dice que para seguirle a Él, para ser cristianos tenemos que estar dispuestos aún a morir por su evangelio.
Y eso lo vemos en la Biblia, hermanos, en todas partes. Lo vemos en Génesis, donde Abel fue un mártir por ser un hombre justo. Y se nos dice que su sangre clamaba desde la tierra. Lo vemos en los tiempos de Elías. Se nos dice que Jezabel mataba a los profetas, a los hombres de Dios, y que los que sobrevivían se escondieron en cuevas. Jesús mismo dice que Dios mandaría a profetas y apóstoles, y que algunos de ellos matarían y a otros perseguirían. Jesús dice que Israel había derramado la sangre de los profetas, desde Abel en Génesis hasta Zacarías. Vemos a Juan el Bautista perder su cabeza y ser puesto en un plato por predicar el Evangelio. Vemos que Jesús le dice a Pedro que él lo seguiría hasta la muerte. Y según la historia de la iglesia, Pedro murió crucificado al revés, porque no se sentía digno de morir de la misma forma que Cristo. Vemos en Hechos capítulo 7 que Esteban predicaba el sermón de su vida y en ese mismo momento es apedreado hasta su muerte. Vemos en Hechos que Santiago muere por la espada. Vemos en Apocalipsis a los mártires que habían muerto por dar testimonio de Cristo. ¿Estás listo tú para seguir a Cristo? ¿Estás listo para ser un cristiano? Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Pregunta, ¿estás listo para seguir a Cristo aunque te cueste tu propia vida? ¿Estuvieras dispuesto a que tu sangre sea derramada como la semilla que avanza la iglesia? ¿Estarías listo para ser un testigo hasta la muerte por Cristo? ¿Estarías listo como Juan el Bautista a perder tu cabeza y tenerla en un plato en manos de hombres impíos por Cristo? ¿Estuvieras listo para morir como Pedro crucificado al revés por seguirlo a Él? ¿Estarías como Esteban listo para ser apedreado hasta la muerte cuando predicas el Evangelio? Bueno, para ser cristiano, este es un requisito. Tienes que estar dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte si es que esta situación se presentara en tu vida. Y si no estás dispuesto a derramar tu sangre por el Evangelio, no puedes ser un discípulo, no puedes ser un cristiano. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Ya vimos el punto número 1, el costo de nuestra familia. Vimos el punto número 2, el costo de nuestra vida. Ahora veamos el punto número 3, el costo de cargar la cruz. Punto número 3, el costo de cargar la cruz. Noten el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí vemos que Jesús pide que todo aquel que lo quiera seguir esté dispuesto a llevar su cruz. Ahora, quiero que entiendan qué significa esto de cargar tu cruz. Cargar tu cruz es una referencia a la crucifixión. La enciclopedia de Baker dice, en el mundo antiguo, la crucifixión era considerada la muerte más terrible, reservada solo para los peores criminales. La Enciclopedia Internacional Standard dice que la crucifixión era tan horrenda que la víctima de la crucifixión literalmente moría 1000 veces. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Usualmente cuando los romanos crucificaban a alguien, primero lo azotaban a latigazos, como a Cristo le hicieron, para debilitarlos, para que murieran más rápido. Después los romanos, para humillar a la persona, hacían que esa persona cargara su cruz hasta el lugar donde sería crucificado públicamente. Esto lo vemos con Cristo. Él tenía que cargar su cruz hasta el Gólgota, donde moriría. Y después las personas que sería crucificada era clavada a una cruz de madera donde ella moría una muerte lenta por pérdida de sangre. Y esto mientras la gente se burlaba de ellos. En el caso de Cristo le gritaban cosas como sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y también le gritaban a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar.
Y también se sabe que en las crucifixiones se escribía el crimen del que estaba siendo crucificado en una tableta para que todo el mundo lo viera. En el caso de Cristo, en su tabla decía que su crimen fue ser el rey de los judíos. Ahora nota en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cristo está diciendo que si a Él lo crucifican, a ti también te van a querer crucificar por ser un cristiano. Cristo está diciendo que para seguirlo tenemos que estar dispuestos a morir la muerte más horrenda en el mundo antiguo. Cristo está diciendo que para seguirlo tenemos que morir 1000 veces. Cristo está diciendo que tienes que estar dispuesto a cargar tu cruz al mismo lugar donde morirás. Cristo está diciendo que tienes que estar dispuesto a que los clavos penetren tu carne mientras mueres lentamente por pérdida de sangre. Cristo está diciendo que tienes que estar dispuesto a sufrir todo esto mientras el mundo incrédulo se burla y te humilla como lo humillaron a Él al ponerle una corona de espinas y le empezaron a gritar: bájate de ahí y sálvate a ti mismo. Y todo esto mientras ponen una tabla por el crimen que has cometido. Y en aplicación, mis hermanos, cuando te crucifiquen a ti y pongan tu tabla del crimen que cometiste, Dios quiera que tu tableta del crimen diga: le fui fiel a mi Señor hasta la muerte. Versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ya vimos el punto número 1, el costo de nuestra familia. Ya vimos el punto número 2, el costo de nuestra vida. Ya vimos el punto número 3, el costo de cargar la cruz. Veamos el punto número 4 y punto final, 2 ilustraciones. 2 ilustraciones. Primera ilustración, nota en el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí Jesús nos da una ilustración del costo de construir una torre. Y nos dice que cuando un hombre va a edificar una torre, primero se sienta y calcula los gastos o el costo de la torre para ver si va a poder terminar el construirla. Y lo que está diciendo Cristo aquí es lo siguiente: si quieres ser su discípulo, si quieres ser un cristiano, primero tienes que considerar el costo de seguirle. Considera si vas a poder seguir a Cristo hasta el final y no vayas a dejar la torre medio construida y después abandonar tu fe o el cristianismo. Pregunta: ¿has considerado si estás dispuesto a seguirlo hasta el final de tus días? Versículo 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús aquí continúa la ilustración de la torre. Y él dice: si un hombre empieza a construir una torre y no le calcula bien y no puede terminar la obra, entonces la gente se va a burlar de él porque empezó y no terminó. Me gusta como dice Matthew Henry, el puritano, dice que el hombre que va a construir una torre debe primero comparar su cartera con el costo de construir una torre. Y escuchen, esto es lo que significa esta ilustración. Una vez más, antes de que quieras ser un cristiano, siéntate y considera el costo. Si estás dispuesto a invertir hasta el final. No vayas a ser como este hombre que empezó a construir la torre y no la terminó y abandonas tu fe o el cristianismo porque no calculaste bien el costo de seguir a Jesús. Antes de ser cristiano, considera si estás dispuesto a seguir el llamado de morir. No es una vida sin problemas y sin tribulaciones. Verdaderamente tenemos que considerar el costo de seguir a Jesús. Ya vimos la primera ilustración, veamos la segunda, nota en el versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Aquí vemos otra ilustración de Jesús. En este caso es una ilustración de guerra. Y Jesús dice: si tú eres aquí
el rey con un ejército de 10,000 soldados y vas a enfrentar a un ejército que tiene 20,000 soldados, uno primero se sienta y medita si está dispuesto a ir a una guerra que parece imposible. Y el punto aquí es que la vida cristiana es imposible en nuestras fuerzas y difícil si no fuera por la gracia de Dios. Es decir, la vida cristiana es tan difícil como si tú fueras un rey peleando con 10,000 soldados de tu lado y que vas a enfrentar a uno con 20,000 soldados. Como decía Matthew Henry, el creyente está en una guerra espiritual que se enfrenta al diablo, al mundo, a su carne, a hombres impíos, a falsos hermanos, a poderes de las tinieblas. El creyente está en una guerra continua y si no fuera por la armadura de Dios y la espada de la palabra, no podríamos ganar. Pero tienes que estar dispuesto a enlistarte en el ejército del Señor y no enredarte en las comodidades de la vida. Tienes que dormir con tu espada bajo la almohada, en oraciones muchas y en desvelos, pues el cristiano está llamado a una guerra espiritual. En palabras sencillas, considera bien si quieres ser un cristiano, pues Cristo no te está llamando a cumplir el sueño americano, sino que nos llama a enlistarnos e ir contra 20,000 enemigos, confiando en su palabra solamente y en el Espíritu. Versículo 31 al 32. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Versículo 32. Y si no puede, cuando aún el otro está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí continúa la ilustración de los reyes y dice que si el rey tiene 10,000 y entiende que no le conviene salir a la guerra en contra del que tiene 20,000, va y hace condiciones de paz. En palabras sencillas, si no estás dispuesto a seguir a Cristo porque se ve muy difícil la guerra espiritual en la que se encuentra el cristiano, piénsala bien si quieres ser un cristiano. Si no, ni siquiera consideres el cristianismo. Ya vimos el costo de nuestra familia, ya vimos el costo de nuestra vida, ya vimos el costo de cargar la cruz, ya vimos las dos ilustraciones. Ahora veamos la conclusión de Jesús. Últimos versículos dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús dice que para seguirle tienes que estar dispuesto a renunciar a todas las cosas en tu vida. Y aquí nos trae a la mente el joven rico, que de sus pertenencias, que cuando Jesús le dijo que diera sus pertenencias a los pobres y los siguiera. En ese caso no era que Jesús estaba requiriendo esto para su salvación, sino que quería mostrarle al joven que tenía ídolos y que él no estaba dispuesto a seguirle. Y de la misma manera aquí hay muchos que prefieren irse tristes como el joven rico que estar dispuestos a renunciar a todo y seguir a Jesús. Versículo 33 al 34. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal perdiere su sabor, ¿con qué se sazonará? Aquí Jesús termina esta sección comparando a sus discípulos con la sal. Y él dice, si la sal pierde su sabor, esta no sirve para sazonar o dar sabor. En otras palabras, es inútil. Y de la misma manera que es inútil la sal, que no tiene sabor, es inútil creerte un cristiano y no considerar el costo, o no estar dispuesto a pagar el costo por seguir a Cristo. Es igual de inútil querer la salvación sin renunciar a todo. Porque si no estás dispuesto a renunciar a todo lo que tienes, no entrarás al reino de Dios. No porque esto te salva, sino porque esto muestra si verdaderamente estás dispuesto a seguirle. Versículo 34 al 35. Buena es la sal, mas si la sal perdiere su sabor, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el estercolero es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús dice, este tipo de sal sin sabor no sirve ni para la tierra, ni para el estercolero, como dice la Reina Valera SBT. Ahora, en inglés, dice esto de estercolero, en las versiones dice dung hill o montaña de excremento. Es decir, que el que se dice ser creyente,
pero no está dispuesto a dejarlo todo por Cristo, ni siquiera es bueno para dar sabor a la comida o para ser usada para quemar una montaña de excremento de animal. Y como esta sal no sirve para nada, sin sabor o para quemar el excremento de animal, es arrojada fuera. Y esto quiere decir que estas personas que quieren ser cristianos o dicen ser cristianos, pero no cuentan el costo de seguir a Cristo, son falsos y no sirve su fe para nada y serán echados fuera al infierno. Lucas 14, versículo 35. Ni para la tierra ni para el estercolero es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya para terminar, unas breves aplicaciones. Primera aplicación, para los incrédulos, quiero predicarles el Evangelio y a la vez el costo de seguir a Cristo. Si estás aquí y eres como las multitudes que quieren seguir a Cristo, quiero que entiendas una cosa: el Evangelio es gratuito. Es decir, Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que se arrepienta de su pecado y crea en Él sea salvo. Para que la persona que cree en Cristo sea salva de su pecado y del infierno gratuitamente, porque Cristo lo pagó todo en la cruz por aquellos que se arrepienten y creen. Es decir, la salvación que se nos predica es por gracia y no por obras humanas, para que nadie se gloríe. Pero escuchen, para poder ser un cristiano, tienes primero que estar dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo. Tienes que estar dispuesto, si es que fuera necesario, a dejar a madre o padre, mujer e hijos y aún a tu esposa. Tienes que estar dispuesto aún a morir por seguir a Cristo. Tienes que estar dispuesto a cargar tu cruz, a sufrir 1000 veces la muerte si fuera necesario. Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo lo que tienes. Tienes que aún considerar si vas a poder seguir a Cristo hasta el final. Tienes que considerar si estás dispuesto a enlistarte en una guerra espiritual. Y esto será tan difícil como pelear contra 20,000 cuando solamente tienes 10,000 de tu lado. Ahora, tal vez te preguntas, ¿por qué yo haría algo así? ¿O por qué tú harías algo así? ¿O por qué alguien dejaría a madre o padre por seguir a Cristo? Te diré por qué. Porque Él es quien te dio a tu padre y a tu madre. Él es quien te dio a tu esposa y esposo. Y Él es el mejor, y Él es mejor que todos ellos juntos. ¿Y por qué alguien estuviera dispuesto a morir por seguirle? Te diré por qué. Porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él resucitará en aquel día final y no verá la muerte en el infierno. Y te preguntarás, ¿por qué alguien por ser cristiano cargaría una cruz de vergüenza hasta su muerte mientras que el mundo se burla de él? Porque la gloria venidera y la vida eterna no se comparan con esta breve tribulación. Pero ¿por qué alguien entraría a una guerra que parece imposible al ojo humano? Porque tienes a Dios, a su palabra, a su espíritu y a millones y millones de ángeles que están listos para socorrerte, y la victoria está asegurada por nuestro capitán Jesús, quien ya exhibió a la muerte y a los demonios al morir en la cruz y vencerlos públicamente. Cree en Jesús hoy y serás salvo no por obras sino por gracia, pero antes de hacerlo considera que hay un costo por seguirle. Es otra manera de decir que tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por seguirlo a Él. Y también considera el costo de no seguir a Cristo. El no seguir a Cristo también tiene un costo, porque finalmente perderás todo lo que quisiste salvar. Ahí en el infierno no tendrás madre o padre contigo. Ahí no llevarás ninguna de tus posesiones. Y ahí tu misma alma morirá no solamente físicamente, sino eternamente en las llamas del fuego que no cesa. Segunda aplicación, esa es una aclaración del texto. No quiero que piensen que el descuidar a tu familia es algo piadoso. Y los hombres se quieren ir de misioneros mientras abandonan a esposas en casa. Eso no es lo que dice este texto. Lo que quiere decir este texto es que si tienes a familia que se opone a Cristo, tendrías que en este caso escoger a Cristo en vez de tu familia. Y este texto nos enseña que debemos de amar a Cristo más que todas nuestras relaciones. Pero mientras tengas esto claro en tu mente, que Cristo está sobre todos ellos, haz como decía Juan Calvino: ves a tu casa y ama a tu esposa y disfruta a tus hijos, porque esto honra al Señor.
Tercera aplicación. Les quiero dar un ejemplo práctico que está sucediendo en muchas iglesias el día de hoy y en muchos cristianos. Situaciones que están sucediendo en su familia. Y es porque el día de hoy cada vez es más común escuchar que el hijo de un cristiano o algún familiar inconverso le revela que es homosexual. Incluso cada vez es más frecuente que estos familiares que están practicando el pecado del homosexualismo inviten a tal cristiano, si es algún familiar en la carne, a lo que ellos llaman una boda homosexual o a reconocer su relación homosexual. Y en este tipo de casos, el cristiano tiene que amar a Cristo más que a su familia homosexual y en amor llamarlos al arrepentimiento y compartirles el evangelio a tal persona. Y con mucha gracia decirle a tal familiar homosexual que verdaderamente los amas, pero que como creyente no puedes participar de la celebración del pecado porque amas más a Cristo que aún tu propia madre, padre e hijos. Y una vez más, esto se debe hacer con mucha gracia, pero se debe de hacer como cristianos. Tercera aplicación. A veces como cristianos nos sentimos como que vamos en una guerra con 20,000 soldados en contra de nosotros y estamos por desmayar o tirar la toalla. Y empezamos a sentir lástima y autocompasión por nosotros, pensando que el cristianismo es muy difícil. Y hermano o hermana, tienes que volver a recordar el costo de seguir a Cristo. Él desde el principio, Jesús, nos dijo que seguirle implica cargar tu cruz. Y que es como estar en una guerra que parece imposible. Pero ten ánimo, soldado, que estás desanimado, pues son más los que están de nuestro lado que los que están del lado del enemigo. Aunque el ojo humano ve 20,000, son millones y millones de ángeles con nosotros. Pero aún mejor, si Dios mismo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuarta aplicación. Viendo el costo que es seguir a Jesús, esto debería de cambiar nuestro cristianismo. Algunos de ustedes tienen un cristianismo muy americano y buscan la comodidad más que la oración. Buscan la comodidad más que la palabra, buscan la comodidad más que el evangelismo, buscan la comodidad más que estar en la iglesia y servir a tus hermanos. Arrepiéntete de este cristianismo americanizado, barato y diluido que practicas. Y tú que duermes como Jonás, en vez de predicar el evangelio, estás dormido. Ponte a predicar y a servir a los santos. Te digo otra vez, arrepiéntete, muere a ti mismo, carga tu cruz y sigue a Jesús. Quinta aplicación. En este pasaje vemos lo necesario que es la predicación fuerte y bíblica. He escuchado de varios predicadores decir esto y recientemente al hermano Doug Wilson, que la predicación suave produce corazones duros y la predicación dura produce corazones suaves. Hermanos, si la predicación te confronta, gloria a Dios, es necesario que estemos bajo la predicación dura en nuestra iglesia, porque si no terminaremos con corazones duros y una multitud de inconversos dentro de la iglesia. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por recordarnos el costo de seguir a Jesús. Te damos gloria a Dios, Señor, y te pedimos que obres y que la palabra caiga en corazones suaves, listos para dar fruto al 100 por 1. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.